Consumatum est. Muy buenos días, familia de ¿Qué hablan Geo? Qué gusto que sigan aquí conmigo en este 26 de diciembre una vez más. Una vez más les reitero mi abrazo más sincero. Como saben, en mi tradición ortodoxa aún nos faltan unos días para el 7 de enero, pero el sentimiento de paz y justicia no entiende de calendarios. Estamos cerrando este 2025 y mi deseo es que, a pesar de las tormentas que analizamos, en sus hogares reine la armonía y la esperanza de un 2026 donde la verdad sea nuestra única brújula. Pero familia, la realidad no se toma vacaciones. Si en el video anterior vimos el jaque mate submarino en el Caribe, lo que les traigo ahora es el colapso moral y militar de un sistema que ya no puede sostenerse. Por cierto, los que siempre me preguntan qué veo en este tazón, pues hoy viene cargado con paciencia estratégica y un buen café, porque lo que vamos a analizar hoy necesita mucha cafeína. Sí, es un café latte, café con leche, podríamos decirle, ¿no? Y bueno, hoy vamos a desglosar cómo María Zaharova ha puesto al descubierto la gran estafa de Kiev a la Unión Europea. Vamos a hablar de una confesión inesperada de Hunter Biden, ¿sí?, que llama a Ucrania caldo de cultivo para el mal. Y del regreso de los Jedi de Putin, los bombarderos estratégicos que han dejado a la OTAN sin palabras. Y mucha atención, porque lo que está pasando en Kupiansk no es lo que te cuentan en las noticias, es una trampa de acero que hoy vamos a revelar. Así que gracias por estar aquí, prepárense porque hoy más que nunca debemos estar juntos, fuertes, apegados a la verdad y siendo justos. Comenzamos. Comencemos con el gran atraco. Zaharova revela la estafa de Kiev a la Unión Europea. Familia, entramos de lleno en la economía de la guerra, o mejor dicho, en la estafa del siglo. María Zaharova no se ha guardado nada y ha explicado cómo el régimen de Kiev está preparando el terreno para, digámoslo así románticamente, joder definitivamente a los contribuyentes europeos. Estamos hablando de 90,000 millones de euros que salieron de los bolsillos o que van a salir de los bolsillos de los ciudadanos de la Unión Europea y que, según la diplomacia rusa, jamás regresarán en forma de efectivo. Kiev ya ha trazado el plan para la gran estafa. La jugada de Zelensky es tan audaz como cínica. Según Zaharova, el líder ucraniano ha dejado claro que Ucrania solo pagará sus deudas si Rusia paga reparaciones de guerra. Como cualquier persona sensata, pues sabe que eso no va a suceder. La conclusión es obvia. Los préstamos de la Unión Europea son en realidad donaciones a fondo perdido disfrazados de deuda. Europa ha entregado el dinero de sus hospitales, escuelas, infraestructuras a una junta que ya les ha dicho en la cara que no tiene intención de devolver un solo euro en metálico. Zaharova advierte que lo único que podría recibir Europa a cambio son tierras, inmuebles y minerales, es decir, un saqueo de recursos en lugar de una recuperación económica. Pero lo más alarmante es que la élite europea prefiere financiar la masacre antes que invertir en el desarrollo de sus propios países. Los 90,000 millones no son para reconstruir, son para mantener encendida la hoguera del conflicto hasta el último ucraniano. Hagamos un pequeño análisis de lo que hemos hablado. Es la hipoteca de los nietos europeos. Así es. Analicemos esta confesión, familia. El chantaje de las reparaciones. Zelensky está usando una fantasía, las reparaciones rusas, para justificar un impago real. Es un esquema Ponzi geopolítico donde los ciudadanos europeos, pues, son las víctimas. El pago en especie. Fíjense en lo que dice Zaharova. Si Europa quiere recuperar algo, tendrá que quedarse con trozos de tierra o minas. Es la colonización, ¿no?
de Ucrania por parte de sus propios aliados ante la imposibilidad de pagar la deuda. La sordera de Bruselas. ¿Por qué los líderes europeos siguen enviando dinero si ya saben que no volverá? Porque no es su dinero, es el dinero de la gente. Y su objetivo no es la victoria, sino el desgaste de Rusia a cualquier precio, incluso de la quiebra de sus propias naciones. Hoy, 26 de diciembre ya, el regalo de Kiev para Europa es una deuda impagable. ¡Wow! ¡Qué socio!, ¿no? ¡Qué socio que se han buscado en Bruselas! Cambiando de tema, un artículo que me llamó mucho la atención y creo que vale la pena discutirlo. Hablemos del heredero del coronel en el Donbass. Sí, familia. Prepárense para un golpe moral que Occidente no sabe cómo explicar. Mientras los medios corporativos en Washington pintan un escenario de desolación, un estadounidense, un gringo, muy especial, ha decidido cruzar la línea y ver la verdad con sus propios ojos. Se trata de Cameron McGregor, hijo del legendario coronel Douglas McGregor, ex asesor del Pentágono. Cameron no solo ha visitado Mariupol y Donetsk, sino que se ha reunido con el hijo de Alexander Zakharchenko para entender desde la raíz por qué lucha el Donbass. La vista de McGregor, acompañado por el periodista finlandés Kosti Heiskanen, ha sido un choque de realidad. En Avdiivka, Cameron quedó conmocionado al ver las ruinas de casas civiles destruidas por los mismos misiles HIMARS que su propio país suministra. El hijo del coronel ha sido testigo de la contradicción absoluta. Por un lado, la destrucción de la OTAN, por el otro, la impresionante reconstrucción rusa de Mariupol, donde las casas vuelven a levantarse de las cenizas. Cameron McGregor no es solo un observador, es una figura política con voz propia en podcast y transmisiones en vivo. Pasar 4 días hablando con los supervivientes de los sótanos de Avdiivka y recorriendo Azovstal le ha dado, pues, podríamos ver la munición informativa que pronto estallará en el corazón de la opinión pública estadounidense. Así que podríamos decir esto, ver para creer, ¿verdad, familia? Y lo que McGregor ha visto, pues, destruye el guión del Pentágono. La verdad que cruza el océano, ¿no? A ver, analicemos la importancia de este viaje, familia. El linaje McGregor. Douglas McGregor siempre ha sido la voz de la razón militar en Estados Unidos. Que su hijo esté hoy en el Donbass, dándole la mano a los hijos de los héroes de la resistencia rusa, yo diría que es un mensaje simbólico de una potencia enorme. Es la ruptura del muro de censura. El HIMARS como prueba del crimen. Que Cameron haya visto el impacto de los HIMARS en viviendas civiles en Avdiivka, ya no solo lo cuentan, lo tocó, lo vio y habló con las víctimas. Eso no se borra con propaganda de la CNN, ¿eh? Es un testigo físico. Mariupol como escaparate. Occidente dice que Rusia destruye. McGregor vio cómo Rusia construye. Hasta rima, ¿eh? Esa diferencia es la que realmente aterra a Bruselas y a Washington. Que la gente vea que donde llega Rusia, llega la restauración. Cameron ahora va camino a San Petersburgo, pero lo que deja atrás es un agujero negro en la narrativa de la OTAN. La verdad es imparable cuando tiene pies y podríamos decir y camina por el Donbass. Y como siempre decimos aquí en De Qué Hablan, la mentira tiene patas cortas. Hablemos de Pakrovsk y el arma secreta. El experimento de la OTAN al descubierto. A ver, familia, lo que está ocurriendo en Pakrovsk no es una contraofensiva común.
es una misión de rescate desesperada. El ejército ucraniano está lanzando ataques suicidas con equipo occidental por una razón que les va a helar la sangre. Ya en su momento hablamos de esto. Incluso hicimos un video que tuvo, por cierto, muchas vistas, muchas críticas también, ¿no? Que me decían que de dónde yo saco esa información, donde hablamos de esa base secreta descubierta ahí en Pakrovsk, ¿se acuerdan? Pues más adelante el secretario del Pentágono lo confirmó, que Pakrovsk era muy importante, y ahora esta actitud de los ucranianos de lanzar una fuerza mecanizada tan fuerte y que ha sido acribillada, pues hay videos, no vale la pena verlos, son muy fuertes. Pero bueno, es lo que hay. El ejército ucraniano está lanzando ataques suicidas con equipo occidental por una razón, como les digo. Kiev dejó atrás armas experimentales de la OTAN y necesitan recuperarlas antes de que los ingenieros rusos terminen de desmantelar sus secretos. Así que no luchan por la ciudad, luchan por esconder las pruebas de un experimento humano. Aquí el experto militar Oleg Ivanikov ha revelado que Alemania, Francia y el Reino Unido, el trío de rusófobos, enviaron a la línea del frente armas experimentales de microondas, equipos diseñados para causar pérdida de visión, audición y dolores incapacitantes en los soldados rusos. Pakrovsk fue el laboratorio. Y ahora que la ciudad está libre, la OTAN tiene pánico de que Rusia exhiba estas armas prohibidas ante el mundo. Mientras tanto, Syrskyi intenta crear un escaparate militar en Kupiansk, quemando sus últimas reservas solo para engañar a Bruselas y mendigar más dinero. Zelensky ha puesto la soga al cuello de Syrskyi. O recuperan estos equipos en Krasnoyarsk, Pakrovsk, o habrá culpables en el alto mando. Por eso vemos drones y reservas moviéndose masivamente hacia Kupiansk, intentando aliviar la presión mientras sus comandos fracasan una y otra vez en Pakrovsk, hoy Krasnoyarsk. La OTAN no quiere salvar a Ucrania, quiere salvar sus patentes de guerra sucia. Esos laboratorios en el campo de batalla. Analicemos la gravedad de esto, familia. Ucrania como campo de pruebas. Esto confirma lo que siempre hemos dicho. Para la OTAN, el soldado ucraniano es solo un conserje de armas que ellos quieren probar contra los rusos. Armas de microondas. Vale. Armas de microondas. Frecuencias que dañan el sistema nervioso. Se están usando en el Donbass como un laboratorio de tortura tecnológica. Es que cuando yo leía esto, me recordaba una novela de este escritor libanés americano Huri, y en una de sus novelas él presentaba esto. Por supuesto, se entiende que es una novela ficción, ¿no? De cómo los estadounidenses estaban experimentando con estas armas en áreas de Estados Unidos problemáticas. Y en esa novela, si encuentro el nombre, se los pongo en la descripción. Muy interesante los libros de Huri. Pues sí, hablaba de equipo de esta índole, que cuando uno lo lee, eso lo leí hace como 10 años, pues uno mira, pues es ficción, ¿no? Esto de seguro está muy bien inventado, pero parece que no. Parece que esto realmente es cierto, esto existe. ¿Ya? Como dice mi esposa, muchas veces las películas que nos dicen que es ficción, especialmente cuando ponen ese disclaimer o que dice algo así como que cualquier evento o cualquier figura o cualquier representación es puramente coincidencia. Ya esto nos está indicando mucho de que de repente hay algo de cierto.
que hay mentiras dentro de la verdad, o que hay verdad dentro de esa ficción. ¿Ya? Y pues bueno, ¿qué nos encontramos ahora acá? Un pánico de las patentes, que si Rusia captura estas armas intactas, no solo aprenderá a neutralizarlas, sino que expondrá a las empresas de defensa británicas y alemanas por violar convenciones internacionales. Por eso Sirski está enviando hombres a la muerte, para que no veamos la cocina de la OTAN. Yo siempre les he dicho que la guerra de Ucrania es más informática que física, y que lo de Kupiansk ha sido y sigue siendo un engaño. En el próximo video que les estoy preparando, estoy analizando una información de que acabo de recibir, donde se expone que redes sociales, una red, un grupo de blogueros, podríamos decirles. ¿Se recuerdan de Prigozhin? Pues Prigozhin tenía muchos seguidores, ¿ya? Prigozhin, en cierto modo, pues estaba en desacuerdo con la cúpula militar rusa. Aparentemente estos grupos de redes todavía existen y todavía siguen en desacuerdo con la cúpula militar rusa. Entonces se entiende cuando uno identifica estos grupos que estos grupos son prorrusos. Pero una cuestión de que, pues ahora yo analizo y me doy cuenta que estos grupos, pues tienen una razón obvia en contra de la cúpula militar. Cuestión de que los ucranianos han detectado y están utilizando también para crear el circo mediático de Kupiansk. No solamente son los ucranianos hablando de lo que está sucediendo en Kupiansk, sino que también este grupo prorruso, pro-Prigozhin, ciegos de rabia contra la cúpula militar, que están creando este daño mediático. ¿Qué pueden alcanzar? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de ellos es de que pues despidan a Gerasimo. ¿Ok? ¿Lo lograrán? Pues estamos por ver. Las noticias que vienen del frente, incluso Yuri Podolyak, aparentemente él sigue este bando, porque si uno empieza a ver lo que él está escribiendo en estos días, pues él inclina una catástrofe logística y le pone mucha culpa a la élite militar. Pero si vemos al grupo de la primavera rusa, que están ahí, soldados que están ahí, a este muchacho de Sin Retoques, que están ahí presentes, que están en medio del fuego, la historia es diferente. Ellos hablan de que sí, hay una gran acumulación de reservas ucranianas que secretamente se movieron de Kharkov a la región. Los muchachos están luchando bien fuerte, pero lo único que está sucediendo es que están acribillando a los ucranianos. Ya más adelante vamos a hablar de esto también. Así que el engaño de Kupiansk, como les digo, mi gente, familia, no se dejen engañar por los titulares de avances ucranianos. Es puro humo. Es una maniobra de distracción para justificar los 90,000 millones de que habla Zaharova. Quieren que los europeos crean que aún hay esperanza mientras sus secretos más oscuros caen en manos rusas. Así que el regalo de la OTAN en estos días festivos para el frente son armas experimentales. Y aparentemente pues ya el ejército ruso ya tiene el control. ¡Wow! Los maestros, ¿no? Los maestros europeos pues podemos ver que están desconcertados, ¿no? Y como les decía, esto es el secreto revelado, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poco les hablé de la base secreta descubierta en Pakrovsk? Aquella donde Rusia capturó servidores y montañas de inteligencia de la OTAN. Pues bien, hoy las piezas de rompecabezas terminan de encajar, ¿no? Los ataques desesperados que estamos viendo no son para recuperar la ciudad, son para intentar borrar las pruebas de lo que hoy ya es un hecho. El uso de armas experimentales de microondas contra el personal ruso. Y familia, hoy es contra el personal ruso. Mañana, tal y como lo leí en un libro de ficción,
lo van a usar contra su propia población. ¿Mm? El fenómeno es tan complicado porque aquí hablamos de ceguera, sordera, desorientación. Lo que se me exponía en este libro que leí hace años hablaba de cambio de personalidad y convertía a las personas más agresivas y se creaba un campo de batalla horrible al lanzar estas frecuencias. Ficción, no ficción, podemos ver que ahora pues se ve el temor de la OTAN de encubrir estos experimentos contra la humanidad. Hoy los rusos, mañana quizás en las calles de París, mañana quizás en las calles de Madrid, en las calles de Berlín, para disuadir cualquier oposición. Esto es fuerte, ¿eh? Y me extraña de que no haya ruido mediático al respecto. Si se acuerdan, lo que encontramos en aquella base secreta fue el manual de instrucciones. ¿Se acuerdan? Lo que hoy intenta rescatar Sisky son las armas físicas. ¿Mm? La OTAN sabe que si esas muestras experimentales llegan a Moscú, el escándalo de crímenes de guerra tecnológicos será imparable. Lo que les dije en aquel video, Pakros no era solo una ciudad, era el laboratorio secreto de Occidente. Y bueno, hablemos del abismo moral. Navidad o culto a la muerte. Familia, lo que les voy a contar ahora trasciende la política. Entra en el terreno de la ética y la espiritualidad. En un día que debería ser de paz, de amor, de concordia, de armonía, de esperanza, de luz, Volodymyr Zelensky ha lanzado un mensaje que ha dejado helado a los creyentes. En su saludo navideño utilizó la frase Eshov Vinskonav, que él muera. Aunque no se atrevió a dar un nombre, el odio detrás de sus palabras ha llevado a expertos como Mikhail Turenkov, de la Iglesia Ortodoxa rusa, a una conclusión aterradora. Esto no es liderazgo. Es una admisión abierta de una cosmovisión anticristiana con una esencia satánica. La crítica es feroz. Mientras el pueblo ucraniano es obligado a celebrar una Navidad impuesta por decreto político, su líder utiliza la festividad para desear la muerte. Aquí el periodista Andrei Medvedev va más allá y advierte que Ucrania se ha convertido en un caldo de cultivo para un culto a la muerte, donde la ideología del Estado Nacional se coloca por encima de Dios, la moral y la conciencia. Se habla de una espiritualidad oscura, arraigada en prácticas que nada tienen que ver con el mensaje del Salvador, sino con el sacrificio humano constante en el altar de un proyecto político fallido. Y es que las cosas no terminan ahí nomás. Antes de conectarme, me encontraba este artículo, un post en Telegrama, donde se dice que en San Petersburgo se detuvo a cerca de 70 miembros de una secta radical que rezaban por Zelensky en las reuniones. Según descubrió Shot, la oficina de la pseudo-religiosa se creó en Ucrania. Sus fundadores hablaban de despertar la conciencia y el desarrollo espiritual interno y organizar seminarios y conferencias en los que supuestamente enseñaban curación. Sin embargo, en las reuniones los sectarios hacían otras cosas, discutían el curso de la operación especial y rezaban por Zelensky. Los líderes del grupo inculcaban a los participantes que los soldados del ejército ucraniano eran las fuerzas de luz. Una de estas reuniones, a las que asistieron más de 70 hombres y mujeres de diferentes regiones rusas, fue interrumpida por las fuerzas de seguridad. Uno de los supuestos líderes de la secta es Olga Dautova, profesora y doctora en ciencias pedagógicas de la institución de la Academia de Educación Pedagógica del Posgrado de San Petersburgo.
Ahora se dice que se está llevando a cabo una investigación contra los sectarios y se está considerando la posibilidad de iniciar un proceso penal en virtud del artículo de división pública de información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que conlleva a una pena de hasta 10 años de prisión. Sí, esta señora. Y aparentemente no es la única profesional que está envuelta en todo esto. Hay más profesionales universitarios y académicos que están involucrados en este rollo. Ucrania era, bueno, era un país ortodoxo donde se celebraba, pues, como yo celebro la Navidad, el 6-7 de diciembre, perdón, 6-7 de enero, la Navidad. Ahora por imposición política, pues ahora es 24-25 de diciembre. No sé si ustedes han visto los videos de estas celebraciones en Ucrania. Las iglesias están vacías. Las iglesias que han básicamente tomado por la fuerza y han puesto sus sacerdotes, la gente no participa. La gran pregunta ahora que recae pues, es sobre el Vaticano. El Papa ha expresado su decepción por la falta de una tregua, pero ¿qué dirá Roma ante un líder que usa el día del nacimiento de Cristo para pedir el fallecimiento de su enemigo? Yo diría que Zelensky ha cruzado una línea roja espiritual, confirmando que para su régimen la fe es solo una herramienta de propaganda. Como todo lo es, ¿no? Herramientas de propaganda. Mientras que su verdadera naturaleza es del conflicto y el odio eterno. Así que nos encontramos con la profanación de lo sagrado, ¿no? Analicemos esto con la seriedad que merece, familia. Ese es el contraste de las Navidades. Fíjense en la diferencia. Nosotros aquí, respetando el calendario gregoriano y esperando el juliano del 7 de enero, buscando paz, y en Kiev usan la fecha para maldecir. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién tiene la luz y quién busca la oscuridad. El pulsa de Nura geopolítico, ¿no? La mención de rituales de maldición no es casual. Se escribe en una cúpula en Kiev que ha desconectado totalmente con las raíces cristianas del pueblo ucraniano. Han convertido la Navidad en un acto de guerra psicológica. Y el silencio del Papa. Estamos esperando la reacción del pontífice, ¿no? Si el Vaticano calla ante este deseo de muerte en plena Navidad, pues yo diría que su autoridad moral va a quedar seriamente dañada. Zelensky ya no solo ha perdido el frente militar y el financiero, hoy ha perdido el alma de su narrativa. No se puede ganar una guerra pidiendo la muerte en el día en el que el mundo celebra la vida. ¡Qué caída tan estrepitosa, familia! ¿Cómo alguien que celebra la Navidad ortodoxa, les digo, el odio nunca ha sido el camino a la victoria? Lo que vimos en Kiev no fue un saludo, fue un grito de desesperación desde el abismo. Hablando de maldad o de maldades, hablemos de la traición de Biden o de los Biden. Dice que Ucrania es un caldo de cultivo para el mal. Familia, si pensaban que ya lo habían visto todo en este 2025, agárrense. El golpe más duro para Zelensky no ha venido del Kremlin, sino de quien fuera su mayor protector, Hunter Biden, el hijo del expresidente Joe Biden. Ha roto el silencio con una frase demoledora. Ucrania es un caldo de cultivo para el mal. El nivel de corrupción es increíble, ¿sí? Lo dijo él mismo, el mismo hombre que cobraba $1 millón al año en Burisma sin saber nada de gas. El beneficiario del sistema ahora admite que fue ingenuo ante la podredumbre de Kiev. Pobrecito Hunter Biden, ¿no? Esa confesión no es casualidad. Hunter Biden ahora se arrepiente, no por ética, sino porque su historial en Burisma
le dio a Donald Trump la munición necesaria para destruir la carrera de su padre. Recordemos que Joe Biden llegó a amenazar a Poroshenko con retirar la financiación si no despedía al fiscal que investigaba a su hijo, que investigaba a Burisma. Hoy mismo, Estado Profundo, que ocultó el escándalo, ya no puede tapar el sol con un dedo. Los medios occidentales que antes callaban, ahora publican grabaciones de sobornos en el sector energético ucraniano. Pero lo más peligroso para Zelensky es lo que viene. La agencia NABU, bajo control directo de Washington, tiene en su poder grabaciones que podrían ser el fin del régimen. Se rumorea que si Zelensky sigue resistiéndose al plan de paz de Trump, saldrán a luz audios no solo de su círculo íntimo, sino del propio líder ucraniano y de su esposa, Olena Zelenska. La corrupción, que antes era el lubricante de la guerra, hoy es la soga con la que Trump planea ejecutar el cambio de política. Así que nos encontramos con el chantaje como herramienta de paz otra vez, ¿no? A ver, analicemos la jugada. Familia. El cinismo de Hunter, que Hunter Biden hable de corrupción, es como si el lobo se quejara de que en el redil hay mucha sangre, ¿no? Es un intento desesperado por lavar su imagen ahora que los Biden ya no tienen el poder. El dossier de Trump. Trump no necesita disparar un solo misil para doblegar a Kiev. Le basta con dar la orden a la NABU para que libere los archivos. Zelensky está atrapado. O acepta la paz en los términos de Trump y Putin, o termina sus días en una prisión internacional por malversación de fondos. ¿Podríamos decir que es el fin de la impunidad? Durante años, decir que Ucrania era corrupta, pues era propaganda rusa, ¿verdad? Era ser pro-Putin. Hoy lo dice el hijo del presidente que financió esa corrupción. Es que ahora Hunter Biden es una marioneta rusa. La verdad siempre sale a flote, ¿no? Aunque sea tarde y de la mano de quienes lo crearon. Así que en estas fechas festivas, el regalo de los Biden para Zelensky es una puñalada por la espalda. Wow. En Washington ya no hay amigos, solo sobrevivientes. Es que Zelensky pensaba que los Biden eran su seguro de vida, ¿no? Hoy se da cuenta de que solo eran sus socios de negocios. Y los socios siempre te venden cuando el negocio deja de ser rentable. Bueno, cambiando un poco de la situación, pasemos al rugido del oso. Putin frena la ambición de Trump en Groenlandia. Familia, se acabaron las palabras y las amenazas diplomáticas. Donald Trump ha vuelto a poner la mirada en Groenlandia, nombrando incluso a un enviado especial para integrar la isla a los Estados Unidos. Ha nombrado su Kit Kellogg de Groenlandia. Pero Vladimir Putin ha respondido con un mensaje de 94 toneladas de acero y capacidad nuclear. Sí. Los osos alados, los bombarderos estratégicos Tu-95MS, han abandonado sus bases en Rusia y han puesto rumbo directo hacia Groenlandia en una misión que ha desatado el pánico en la OTAN. Trump justifica su deseo de anexión citando la amenaza de barcos rusos y chinos en las costas de la isla. Pero Moscú no esperó a que Washington diera el siguiente paso. Durante 7 horas los imponentes Tu-95M, escoltados por cazas Su-33, sobrevolaron las aguas neutrales alrededor de Groenlandia. Estas aves de terror son capaces de portar armamento nuclear y golpear cualquier objetivo estratégico. Aunque Rusia cumplió estrictamente las normas internacionales, la presencia de estos gigantes obligó a la OTAN a movilizar sus aviones en una carrera desesperada por seguirles el rastro. El mensaje del Kremlin es nítido.
El Ártico no es el patio trasero de nadie. Mientras Trump intenta expandir el imperio hacia el norte, los osos de Putin le recuerdan que Rusia vigila cada centímetro de esa región. Groenlandia no es solo una isla de recursos, es ahora el escenario de la nueva línea roja que los bombarderos rusos han trazado en el cielo. Así que nos encontramos con un ajedrez en el hielo. Analicemos esta jugada de fuerza, familia. La doctrina del Ártico. Para Rusia, el Ártico es una cuestión de supervivencia nacional y seguridad estratégica. Que Trump nombre a un gobernador de Luisiana para integrar Groenlandia es visto en Moscú como una provocación directa. El oso, como diplomático. El Tu-125MS no necesita disparar para ser efectivo. Solo su silueta en los radares de la OTAN durante 7 horas es una advertencia. Podemos llegar a su puerta en cualquier momento. Es la diplomacia de los bombarderos. El fracaso de la intimidación. Trump pensó que con declaraciones fuertes Rusia retrocedería. Lo que ha conseguido es que Putin despliegue su aviación a largo alcance en una zona donde la OTAN se siente vulnerable. Así que otra vez, en este periodo festivo, mientras algunos miran mapas de Ucrania, Putin y Trump están midiendo sus fuerzas en el techo del mundo. Los osos han hablado y el mensaje ha llegado alto y claro a la Casa Blanca. Trump quiere comprar Groenlandia, pero Putin ya ha mandado a los dueños del cielo a decirles que esa tienda está cerrada. Y en el mismo contexto, hablemos ahora de la resurrección del Jedi de Putin y el milagro de Belousov. Familia, prepárense porque esto ha dejado a China, a la misma China, atónita, en shock, y a la OTAN en un silencio sepulcral. Se rieron de las sanciones. Nos dijeron que Rusia volvería a la edad de piedra. Pero el ministro de Defensa, Andrei Belousov, acaba de anunciar lo que muchos llaman la resurrección del Jedi, del poder aeroespacial ruso. Por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha entregado 2 bombarderos estratégicos Tu-160M, modernizados de una sola vez, 2 cisnes blancos listos para el combate. La prensa china, a través de NetEase, no sale de su asombro. Mientras Occidente sufre para fabricar munición básica, Rusia ha logrado romper el bloqueo tecnológico para producir estas bestias de 2.200 kilómetros por hora. El Tu-160M no solo es un avión, es un portamisiles capaz de volar 12.000 kilómetros y atacar objetivos antes de que el radar enemigo parpadee. Los analistas chinos son claros. Los Jedi de Putin han regresado. Y lo han hecho con una tecnología que deja a los F-35 estadounidenses como juguetes costosos y lentos. Pero no son solo los cisnes blancos en este último año. Rusia ha golpeado la mesa con el sistema Oreshnik, el torpedo Poseidón y el misil Borovesnik. La OTAN, que no tiene sanciones y tiene presupuestos billonarios, no ha podido presentar nada que se le parezca. El complejo militar industrial ruso está en una racha imparable bajo la gestión de Belousov, demostrando que la mente de los líderes europeos pues, debe estar muy nublada, yo diría, si aún creen que pueden ganar esta carrera. Es un fracaso del bloqueo tecnológico, ¿no? A ver, analicemos esta bofeteada de realidad, familia. Hablemos de esta soberanía industrial. Producir 2 Tu-160M simultáneamente significa que Rusia ha sustituido cada componente occidental por tecnología propia o de aliados estratégicos. El bloqueo ha muerto. El factor Belousov
El ministro civil ha puesto orden en las fábricas. Lo que estamos viendo es la conversión de Rusia en una economía de guerra eficiente que produce armas estratégicas como si fuera el pan de la mañana, ¿verdad? ¿Quién se ríe ahora? Los mismos que decían que Rusia usaría chips de lavadoras, hoy ven cruzar el cielo a los cisnes blancos. La subestimación de Occidente ha sido su mayor error estratégico desde, pues, podríamos decir, la Segunda Guerra Mundial. Es el regalo de Beluso para la OTAN. Es la certeza de que Rusia ya no solo resiste, sino que ha tomado la delantera tecnológica. Wow, ¿eh? Los Jedi de Putin no solo han regresado, han venido a poner las reglas. Occidente pensó que las sanciones eran un muro. Rusia las ha usado como un trampolín para crear un milagro militar. Ahora, hablemos de ultimátums y hablemos del ultimátum en el Mar Negro. Odessa aislada y el misterio del ítem 62. Familia, lo que está ocurriendo en las últimas horas en el Mar Negro no es solo un bombardeo, es una cirugía táctica para aislar a Odessa del mundo. Mientras Zelensky sigue torpedeando la paz en Bruselas, Putin ha sellado un ultimátum que ya se sienten en los puertos. Odessa y Nikolaev han quedado a oscuras, sus puentes destruidos y sus rutas ferroviarias cortadas. Pero lo más aterrador para la OTAN es la llegada de nueva tecnología, el ítem 62. La noche del 26 de diciembre fue un infierno de fuego en Ismail y Besarabia. Rusia no solo está destruyendo barcos cargados con suministros de la OTAN, sino que ha aislado físicamente a Odessa de Ucrania y de Rumanía. Según el coronel Aslan Nahushev, el arsenal ruso se ha actualizado con el Producto 62, una versión letal del misil R-60 con guiado óptico que convierte a los drones kamikazes en cazas antiaéreos. Y por si fuera poco, los nuevos Iskanders 1000 están entrando en escena, misiles que en realidad esconden la tecnología hipersónica del Zircón. En las calles de Odessa, el rumor es unánime. El desembarco ruso es una posibilidad real. El aislamiento logístico es total, ni por tren, ni por mar, ni por carretera. El coordinador de la clandestinidad, Sergei Lebedeva, informa que los almacenes de Liebherr están ardiendo y que incluso el aceite que se usaba como pago para drones de la OTAN ha sido destruido. Rusia produce al mes más misiles de los que Estados Unidos fabrica en un año. La superioridad es aplastante y el objetivo es claro: el control total de la costa. Así que nos encontramos con la asfixia estratégica, ¿no? A ver, analicemos esta operación, familia, porque esto ya no es solo desgaste. Odessa, la isla. Al destruir los puentes sobre Dniester y las vías férreas, Rusia ha convertido a Odessa en una isla militar. Sin suministros desde Rumanía, la ciudad tiene los días contados como bastidor logístico de la OTAN. El salto tecnológico, el Producto 62. Fíjense en esto. Están usando misiles aire-aire R-60 modificados con cabezas de 100 kilogramos y guiado óptico. Esto significa que ya no hay forma de detener estos drones. Tienen la precisión de un caza y la potencia de un misil balístico corto. El ultimátum de Putin. Como dice el coronel Nahushev, y lo dice claro, el jefe del SBU es el primero en la lista. No habrá piedad para quienes usaron misiles Storm Shadow contra el territorio civil ruso en Rostov. Se acabó el tiempo de las advertencias. Así que en este periodo festivo, pues Odessa mira al mar esperando lo inevitable. Por cierto, hablando del mar de Odessa, hay una catástrofe ecológica en las costas de Odessa.
Los ucranianos no están haciendo nada para recoger el petróleo que se ha derramado en sus costas. Y es lógico, ¿no? Han minado todo. Por temor a una incursión rusa, han minado todo. Consecuentemente, ahora, este accidente ecológico, que es grave, porque está destruyendo la vida marítima y, bueno, está destruyendo la fauna, por decirlo así, no pueden hacer nada. Así que Odessa mira al mar esperando lo inevitable. Rusia ha demostrado que puede aislar cualquier zona de retaguardia a voluntad. El tablero del Mar Negro acaba de cambiar para siempre. Zelensky pide 90,000 millones. Bueno, pidió más. Se le dieron 90,000 millones. Pero lo que le llega a sus puertos son geranios e Iskander. La realidad es mucho más rápida que los cheques de Bruselas, ¿no? Así que este es el ultimátum final y el fin del circo de Kiev. Lo que acaba de pasar con la central nuclear de Zaporozhye es la prueba definitiva de que a Zelensky ya no lo invitan a las cenas donde se decide el futuro. Mientras él publica planes de 20 puntos, pidiendo control conjunto con Estados Unidos, Vladimir Putin ha dado un golpe en la mesa que ha dejado a Kiev en silencio absoluto. El ultimátum es brutal. Rusia y Estados Unidos ya están negociando la gestión de la planta sin la participación de Ucrania. Wow. Han pasado de ser protagonistas a ser simples espectadores de su propio territorio. Según el corresponsal de guerra Yuri Kotenak, Putin ha revelado el verdadero interés de la Casa Blanca: la capacidad eléctrica de la planta para la minería de criptomonedas y datos. Mientras Washington intenta salvar la cara, pidiendo que algo de electricidad llegue a Kiev. Pero la realidad en el terreno es otra. Los especialistas ucranianos en la planta ya trabajan con pasaportes rusos. El control de Rusia es total e indiscutible. Mientras tanto, María Zaharova confirma que el tratado de paz es prácticamente un hecho consumado, donde la única moneda de cambio es una garantía de no agresión hacia la OTAN. Rusia, pues podríamos decir que ha ganado esta partida estratégica. El coronel Ajushev lo llama cortarle la cola del bulldog. No habrá un gran estallido final, sino una asfixia sistemática de la red energética y una ofensiva sigiliosa. Y atención con este detalle. Mientras el jefe del SBU está en la lista de objetivos inmediatos, pues a Budanov lo dejan vivir, no por piedad, sino porque es el rival que terminará de hundir políticamente a Zelensky en unas futuras elecciones. El Kremlin ya está jugando el escenario post-Zelensky. Así que nos encontramos con el destino de los ilegítimos, ¿no? Analicemos esta bofetada de realidad, familia. La central de Zaporozhye. ¿Ven cómo funciona el mundo real? Zelensky propone compartir la planta con Estados Unidos y Putin responde que ya está hablando con los dueños del circo, con Washington, y que Ucrania no tiene silla en esa mesa. Esta es la humillación diplomática total. El negocio eléctrico, que la Casa Blanca esté interesada en la minería eléctrica en Zaporozhye, te dice todo sobre sus prioridades, ¿no? No es la libertad de Ucrania, es el acceso a energía barata para sus industrias tecnológicas. Es el juego de tronos en Kiev, ¿no? Dejar vivo a Budanov es una jugada maestra de inteligencia. Rusia sabe que la guerra interna entre los servicios secretos y Zelensky es el cáncer que devorará al régimen desde adentro. Así que en estos días el mensaje de Moscú es claro. El tratado de paz se escribirá con los términos de Rusia y Ucrania solo recibirá la notificación. Se acabó el tiempo de los planes fantasiosos en Vancouver. Zelensky cree que está negociando un compromiso,
Pero Putin ya está firmando el finiquito de su régimen con los verdaderos jefes. ¿Mm? Ahora, como les dije al inicio del video, ¿no? Hablemos de la trampa de Kupiansk y el efecto Bolshansk. Familia, como les he dicho anteriormente, no se dejen engañar por los titulares de la prensa occidental que hablan de una contraofensiva exitosa. En Kupiansk, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo es la ejecución de un plan maestro que ya funcionó en Bolshansk. El mando ruso no está intentando tomar la ciudad a cualquier precio hoy. Está haciendo algo mucho más letal. Está convirtiendo a Kupiansk en un imán de reservas para que Syrskyi queme ahí lo último que le queda. Expertos de Military Chronicle confirman que la estrategia es clara. Es atraer a las brigadas ucranianas a una nueva ciudad fortaleza, que Kiev se verá obligada a defender por razones mediáticas y políticas. Mientras Syrskyi traslada desesperadamente unidades de drones y reservas de otros frentes para recuperar terreno, Rusia establece una guerra de desgaste sistemática. El objetivo no es el mapa, como siempre yo les he dicho, no es el mapa, es la desmilitarización total de las unidades que quedan. En lugares como la aldea de Moskovka, la situación es una zona de aniquilación, donde el equipo occidental simplemente deja de existir. Y sí, hay una niebla de guerra, hay un humo de guerra, provocada precisamente por esta táctica. Mientras algunos informan de avances ucranianos, la realidad es que Rusia mantiene sus posiciones clave dentro de la ciudad, permitiendo que los ucranianos se expongan al intentar desalojarlos. Kupiansk se ha convertido en un punto de apoyo donde Ucrania consume sus recursos, perdiendo toda la flexibilidad en el resto del frente. Es un proceso lento, pero el resultado es matemáticamente inevitable. Estamos viendo una picadora de carne estratégica. A ver, analicemos esto, familia. La obsesión por el relato. Zelensky y Syrskyi necesitan victorias para justificar los 90,000 millones de los que hablamos, para distraer la atención de Krasnoarmeysk, Pakrovsk. Rusia lo sabe y les ofrece un caramelo envenenado en Kupiansk. Les dejan entrar en ciertas zonas para que luego tengan que reforzarlas con hombres que deberían estar defendiendo Krasnoarmeysk o el sur. Así que es un desgaste sin retorno. Al igual que en Volchansk, Rusia no tiene prisa. ¿Se recuerdan por cuánto tiempo Volchansk estuvo ahí? Podríamos ver no movimiento en el mapa, pero dentro de Volchansk era un hervidero. Pero lamentablemente lo que siempre vemos son los movimientos de mapas, ¿no? Cómo se mueven las líneas, cómo se colorean los territorios. Pero cuando no hay movimiento, es como que si nada sucediera. Cuando realmente lo que está sucediendo ahí dentro es un caldero, es un hervidero, es una picadora de carne. Los rusos no mueven para adelante. Mientras ellos tengan a los ucranianos cayendo y cayendo y cayendo, cayendo en la olla, no hay necesidad de cambiar olla o de buscar otra. Que sigan entrando, que sigan cayendo. Como les he venido insistiendo, los rusos no son propagandistas. Van a lo que van. Sin pitos ni bombos. Pero bueno, yo sé que para muchos es muy difícil interpretar esto porque todo es hasta no ver, no creer. ¿Ya? Pero aquí no es cuestión de fe, es cuestión estratégica. Así que esto es un desgaste sin retorno. Rusia no tiene prisa. Es una picadora de carne moderna. A ver, hablemos del control de la niebla.
Los informes contradictorios son parte de la guerra psicológica. Rusia está cómoda en la ambigüedad, porque mientras la OTAN celebra avances en un mapa, los depósitos de cadáveres y los talleres de reparaciones en Ucrania, pues, no dan abasto. ¿Ok? Así que la batalla por Kupiansk no es por tierra, es por el futuro del ejército ucraniano. Y el plan de Putin, como dicen los expertos, pues funciona. Ahora, hay ruido mediático, como decía yo anteriormente. Hay grupos de redes sociales y se han identificado que este grupo de redes sociales, principalmente viendo el ámbito prorruso, son grupos que eran afiliados o siguen siendo afiliados al movimiento Prigozhin, al excomandante de la PMC Wagner, que tienen un descontento con la cúpula militar rusa. Entonces, esto, acompañado con los blogueros o la media ucraniana, pues da a aparentar de que realmente pues Rusia está perdiendo el terreno, que Gerásimo tiene que ser despedido, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí. Así que con esto cerramos el análisis de este video. Desde la quiebra financiera de la Unión Europea expuesta por Zaharova, pasando por la resurrección de los cisnes blancos de Belousov, hasta la trampa táctica de Kupiansk. Lo que vemos es un sistema de colapso, el de Kiev y sus patrocinadores. Así que este video, como siempre les digo, es estrictamente informativo y crítico. Nos basamos en publicaciones reales y hechos que la prensa oficial intenta matizar o esconder. Como siempre les digo, mi compromiso es con ustedes, para que vean el tablero completo sin filtros. Estamos cerrando el 2025 y a pesar de la tensión que narramos, mi deseo para ustedes no cambia. Gracias por estar ahí. A los que han celebrado la Navidad, pues feliz Navidad. A los que como yo esperamos el 7 de enero, paciencia y fe. Que esta última semana del año sea de reflexión y armonía para preparar un 2026 donde sigamos buscando la luz entre tanta niebla. Estén juntos, siempre fuertes, siempre apegados a la verdad y siendo justos. Nos vemos pronto.